final, si todo va tan bien, ¿por qué los ciudadanos al uso somos cada vez más pobres, ¿no? O perdemos poder adquisitivo a un ritmo tan rápido como lo hemos perdido estos últimos 5 años. Si todo va tan bien, ¿por qué estamos viendo un rally parabólico en los metales preciosos, ¿no? Desde el COVID, todos esos estímulos fiscales monetarios masivos para evitar que hubiera males mayores, lo que han hecho es que el bolsillo de los ciudadanos cada vez sea más pequeño, ¿no? Pero sobre todo el susto de verdad que puede afectar a los mercados más índices más globales y que pueda arrastrar luego a otras regiones, sería un susto por el lado de las grandes. Y para que haya un susto por el lado de las grandes, por ejemplo, para que haya un susto por el lado de Nvidia, tiene que ser que de repente se eliminen esas inversiones de capital, ese CAPEX, ¿no? Bueno, hemos empezado 2026 y los mercados siguen a lo suyo. Siguen subiendo, siguen batiendo máximos. Pero claro, siempre tenemos ese run, siempre tenemos esa pregunta. ¿Puede ser este el año de que haya una pequeña corrección o puede ser otro año más de subidas? Bien, bienvenidos a Finet Talks, bienvenidos a vuestro podcast de inversión y finanzas de confianza. Hoy vamos a hablar de todo esto y mucho más con alguien que controla bastante el tema, como es Diego Puertas. Diego, ¿qué tal estás? Muy buenas, encantado de estar por aquí. Bueno, un año más. Siempre te solemos traer, comentaba contigo fuera de micros, que te solemos traer como para ese cambio de año inicial, pues para repasar un poco cómo ha sido el año y cómo va a ser, cómo podría ser este 2026, porque no tenemos ni idea. Pero bueno, antes de nada, siempre recordamos por aquí que todo lo que comentamos pues no es ningún tipo de recomendación de inversión, sino simplemente pues un intercambio de ideas. Digo, siempre te traemos en este cambio de año. Hace justo un año hablábamos ya que el mercado estaba en máximo, valoraciones súper exigentes y demás. Y nada, otro déjà vu, el día de la marmota. ¿Qué ha pasado este 2025? Totalmente. Ha sido un año 2025 muy volátil. Tuvimos ahí ese susto se hablaba un poco de susto de crecimiento, luego sí que es cierto que fue un susto de crecimiento, ¿no? en Estados Unidos, que se trasladó a nivel global, un poco inducido por el tema aranceles, y a partir de ahí pues tuvimos una recuperación bastante grande. Llegó a entrar, yo creo que incluso los principales índices en mercado bajista, pero a partir de ahí una recuperación muy sólida de los líderes de mercado. Las tecnológicas han rendido muy bien hasta prácticamente octubre, una cosita así, que al final son los grandes líderes del mercado, porque al final cuando hablamos un poco de mercados, siempre se nos viene a la cabeza pues típico de S&P 500, MSCI World y demás, y son índices que están muy ponderados por la tecnología, ¿no? Y cuando decimos la economía va bien, la tecnología tal, creo que para valorar los índices es más importante mirar esas inversiones en tecnología ahora mismo que casi la pata del consumo que mueve la economía. Sin duda ha sido un año 2025 muy ruidoso, muy volátil. A veces, ahora ya, este final de año, reflexionaba, digo, ¿cómo eran los mercados antes de Trump? Ya no me acuerdo de cómo eran. Sí, es verdad, es un buen punto. Y la verdad, ya te digo, es que hace 2 años también te trajimos con una premisa parecida. Ese cambio del 23 al 24, tenemos siempre ese sesgo un poco de ir año a año, pero al mercado le da igual que cambie el año. Realmente, pues el ciclo es el ciclo. Y la verdad es que es curioso, porque en teoría, o al menos yo, todas las gestoras que estamos escuchando, es que dicen que, al menos se intuye, que la macro no invita a pensar que vaya a ser un año que puedan caer las cosas, pero claro, no. Cuando la macro no invita a pensar, es que, al menos de los que leo yo, que seguramente tú tendrás tu opinión, pero no sé hasta qué punto tener la mosca detrás de la oreja o si es un sesgo eso también, no lo sé. Es un punto muy, muy, muy interesante, un cajón muy interesante el que acabas de abrir, porque hay muchos analistas y demás que hablan de que la macro no sirve o que se ha desligado totalmente del mercado. Y es que es cierto, es que los mercados, la economía han cambiado mucho en los últimos 15 años, pero de una forma aún más drástica en los últimos 5, podríamos decir. Al final, si reflexionamos un poco sobre en qué fase, por ejemplo, del ciclo económico nos encontramos, pues oye, podemos ver un crecimiento sólido, tanto en España, en Europa incluso es un crecimiento un poco más ralentizado, pero es crecimiento, ¿no? Podríamos decir en el conjunto, ligero, pero es crecimiento. Estados Unidos, un crecimiento muy, muy sólido. De hecho, ahora las primeras lecturas de cara al cuarto trimestre son muy sólidas, ¿no? Un crecimiento muy sólido, pues en ningún caso nos invitaría a pensar en una desaceleración o en una fase de desaceleración y demás. Pero claro,
sinceramente creo que con cómo han cambiado un poco las cosas estos últimos años, esos estímulos fiscales, estímulos monetarios que se han vuelto un poco habituales en estos tiempos, creo que mirar el ciclo económico no es lo más adecuado. Por eso últimamente estoy cada vez más pendiente del tema ciclo de liquidez, estoy más pendiente un poco de seguir un poco lo que ocurre bajo el capó de esas cifras que de las cifras tal cual. Es algo que lo estamos viendo en nuestros días. Al final, si todo va tan bien, ¿por qué los ciudadanos al uso somos cada vez más pobres, ¿no? O perdemos poder adquisitivo a un ritmo tan rápido como lo hemos perdido estos últimos 5 años. Si todo va tan bien, ¿por qué estamos viendo un rally parabólico en los metales preciosos, ¿no? Hay alguna cosilla que no cuadra. Entonces, yo creo que la forma de analizar la macroeconomía también está cambiando y creo que los analistas y los operadores deben adaptarse a ello. ¿Y qué nos dices esa liquidez que hay por debajo? Pues yo creo que estamos llegando a un punto de pico de ciclo, ¿no? Creo que podríamos afrontar algunas dificultades por ahí. Por ejemplo, desde octubre ya estamos viendo activos muy sensibles a ello, como por ejemplo Bitcoin, que pasó de máximos históricos pues, a cotizar por debajo de los $100.000. Hemos observado también como un poco las grandes tecnológicas, bueno, pues se han quedado un poco más rezagadas, ¿no? Están cotizando en rangos laterales, aceptando quizás también un poco esa ralentización del crecimiento de los beneficios y del crecimiento de los ingresos, que es algo totalmente normal después de los 2 últimos grandes años que se han cosechado. Por tanto, por ese lado sí que creo que podríamos enfrentar un año un poquito más ruidoso, un poco más difícil, y que podríamos esperar como la alta tecnología o activos un poco más sensibles al riesgo pues tengan un poquito más de dificultades. Creo que Bitcoin fue un poco la señal. Bitcoin al final es uno de los activos más sensibles a todo esto. Es prácticamente como factor macro a vigilar, sobre todo el tema de la liquidez. Hemos observado, por ejemplo, ya si entramos un poco en temas más técnicos, desde octubre, noviembre, también con el cierre de gobierno estadounidense, que ha habido algunas tensiones por el lado monetario, tensiones por el lado de la liquidez neta de la Reserva Federal, que si bien la Reserva Federal ha finalizado esa reducción del balance, ha empezado a intervenir para evitar males mayores, ni mucho menos. La Reserva Federal ahora mismo está en un punto de inyectar a lo loco, como en los años 2020 y 2021. La última fase débil del ciclo fue quizás el año 2022. Pues bueno, ahora sí que es cierto que tocaría quizás un poquito más de dificultades por ese lado, y que creo que ya están siendo evidentes. Estamos viendo factores que son muy habituales de este momento del ciclo, como por ejemplo repunte muy sólido por el lado de materias primas, metales preciosos especialmente, energía, también estamos viendo algunos repuntes por ahí. Tuvo un buen final de año la energía solar, por ahí también estamos viendo fortaleza. Y por otro lado, pues vemos como Bitcoin o las tecnológicas más ligadas al crecimiento, ¿no? han tenido algunas dificultades, algunas de ellas, sobre todo las que habían tenido un sólido repunte, ¿no? Como Oracle Corporation, que tuvo una corrección muy severa, un poco también por todo el tema de la inteligencia artificial y de que se debe aceptar un poco todas esas enormes valoraciones. A estas tensiones que comentas también tenemos el factor Trump, o sea, lo hemos comentado ya, ese factor de tensiones geopolíticas. Claro, un inversor de a pie se ve tentado a pensar que cuando ven las noticias Maduro sale del gobierno, Trump, Venezuela, lo del tema de Irán, lo del tema de Groenlandia y tal, se ve tentado a mirar su cartera y ve que el mercado va por otro lado. O sea, ¿no afecta esto? O sea, ¿las tensiones geopolíticas no afectan a los mercados o vamos un poco más a largo plazo? ¿Cómo va esto? Bueno, no afectan hasta que afectan, ¿no? Curiosamente, en los últimos años estamos observando cómo, por ejemplo, si analizamos la volatilidad, se encuentra siempre en niveles extremadamente bajos y luego tiene spikes, ¿no? O movimientos, repuntes muy rápidos y breves. Rápidos, pero muy bruscos. Por ejemplo, me acuerdo en agosto de 2024, todo el tema de salida o venta de activos forzadas por el carry trade, ¿no? Y todo lo que ocurrió a inicios de agosto de 2024. Vimos
algo que era grave, pero vimos un VIX que subió en 2 sesiones como no había subido nunca antes, ¿no? Estamos viendo también algunos desajustes por ahí. Comentaba o estaba analizando justo esta semana de una excesiva complacencia quizás del mercado, y también enfocándolo un poco por el lado de la volatilidad, de que la volatilidad ahora mismo se encuentra en un punto en el que cualquier mínimo repunte puede acelerarse mucho y llevar a la volatilidad a un pico de estos que últimamente se han vuelto habituales, pero que anteriormente no lo eran. Y quizás de ahí también viene un poco el frenetismo Trump, ¿no? El frenetismo de mucho ruido que el mercado ignora, pero que en el momento que se cumple vemos que los mercados de volatilidad tienen que compensarlo rápidamente. Como digo, creo que los mercados están cambiando mucho. También cada vez hay más minoristas informados, ¿no? Y organizados. Los mercados de opciones también están cambiando un poco todo esto. Los mercados se están volviendo más frenéticos, sobre todo en los últimos 5 años y también en los últimos 3 años, desde 2021, un poco con la fiebre esa de los meme stocks, hemos visto cómo los mercados ya no son lo que eran, y lo que mueve los mercados cada vez lo hace de forma más frenética y más violenta, podríamos decir. Luego también, bueno, el destino ha sido caprichoso y ha querido que grabemos esta entrevista unas horas antes de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos emita su fallo sobre los aranceles del presidente Trump. ¿Cómo puede afectar esto a los mercados en los próximos meses, tanto si se decide que son legales como si se decide que son ilegales? Bueno, ya la administración Trump ha informado que si tumban los aranceles se van a imponer de otra forma. O sea, aranceles va a haber, y la idea es que sigan medianamente en línea de lo que de cómo se encuentran ahora mismo, ¿no? En cuanto a porcentaje y en cuanto a cómo están dispuestos. Lo que quiere tumbar el Tribunal Supremo no es tanto los aranceles, sino la forma en la que se impusieron aproximadamente el 50% de los aranceles que ahora mismo están vigentes, que fue bajo la ley esa de emergencia, que afecta sobre todo a aranceles recíprocos que van hacia determinados países. Donald Trump ha informado que sería algo caótico, porque supuestamente se tendría que devolver gran parte el 50% del dinero recaudado con los aranceles. Claro, ese dinero... ¿Sería caótico, de verdad? Bueno, sí que es cierto que, aunque Donald Trump nos lo venda como una cantidad gigantesca, en realidad no es una cantidad tan grande, es una cantidad evidentemente muy importante, pero no tan grande en función a la magnitud de Estados Unidos. Sería caótico por decir ese dinero ya se ha invertido, ya se ha utilizado para otras opciones, pero yo sinceramente tengo mis dudas de que incluso ese dinero sea devuelto, porque sería muy caótico devolver ese dinero, sino que a lo mejor tratan de impugnarlo de algún modo, y como van a imponer unos aranceles que tengan un porcentaje muy similar, pues tratarán de hacer alguna cosa por ahí. La verdad que en cuanto a tema legislativo, cómo se puede llevar a cabo, no tengo ni idea. Lo que sí que sé es que los aranceles se van a tumbar y rápidamente se van a imponer. Por tanto, en cuanto a reacciones del mercado, no deberíamos de tener mucho impacto más allá del primer movimiento, que siempre, evidentemente, tiene que compensarse, ¿no? La sorpresa de lo que pueda pasar. Ruido un poco a corto, y a medio nos tenemos que esperar siempre, que nos tenemos que esperar este 2016 también más jaleo con el tema de aranceles también. Bueno, yo creo que el mercado ya ha tolerado un poco el tema de aranceles, sí, y creo que insensibilizado, ¿no? sí, creo que está más abierto a nuevas cosas. Como con Donald Trump no sabes. Se movía mucho y ahora. Claro, creo que tenemos que estar dispuestos a nuevas cosas. Por ejemplo, Donald Trump ha iniciado el año 2026 muy conquistador, muy tratar de abrir camino para Estados Unidos vía fuerza o vía diplomática, ¿no? También se trata de hacerlo por ese lado, pero suele tirar más a la primera, y la primera es mucho más caótica a los mercados. Al final hay que tener en cuenta, tanto para tema aranceles como para este tema, que los mercados son muy frenéticos. Yo siempre digo que son un poco esquizofrénicos en el corto plazo, y luego medio largo plazo pues tratan de recuperar un poco la cordura. ¿Quién nos iba a decir a finales de 2025 que todo el tema de jaleo de los aranceles, como estábamos en abril, pues iba a acabar también, ¿no? Y que no iba a terminar impactando tanto a las empresas? Realmente a las empresas no ha impactado tanto, sino que probablemente sea el consumidor estadounidense quien haya pagado buena parte de ello. Ya, pasando más un poco a la parte de mercados, estamos viendo todos máximos históricos, oro incluido. ¿Hasta qué punto esto es sostenible? ¿Cuánto tiempo lo caro puede seguir estando caro? Porque además, viendo un poco las estimaciones de beneficios,
no parece que vaya a haber sorpresas a la baja de momento. Bueno, ahí has dado una de las claves al final. Uno de los motivos para analizar fundamentalmente las acciones, ¿no? Por ejemplo, es el PER, precio-beneficio, tal. Y dices, bueno, pues claro, ha subido mucho la cotización, pero también han subido mucho los beneficios, ¿no? Y a la hora de ajustar, pues siempre y cuando los beneficios sigan creciendo, pues el precio, en vez de caer, ¿no? Que todos los ajustes pensamos que son crash, se puede quedar en rango lateral, se puede quedar plano y que el crecimiento de los beneficios siga creciendo, aunque de una forma más lenta, y compense un poco esas elevadas valoraciones y poco a poco se vayan ajustando. Por ejemplo, como digo, las tecnológicas, salvando Google, las grandes, Nvidia, Microsoft, llevan prácticamente en rango lateral, Amazon, Meta, en rango lateral desde finales de octubre. Por tanto, pues es una opción también. Creo que la clave de todo esto es un poco a la hora de invertir, en qué invertir. Por ejemplo, el índice o S&P 500 y demás. Pues el ponderado por capitalización, evidentemente, es el que más retorno te puede dar históricamente, porque trata de ajustarse un poco al momentum, a valores que mejor lo están haciendo, pues poco a poco van ganando más peso. Quizás el problema que encontramos ahora es que las compañías más grandes, estas, el 7 Magnífico, las típicas, pues ahora tienen un peso muy grande dentro del índice, y esto hace que si estas compañías ajustan, pueda lastrar un poco más al índice. Evidentemente, buscar otras alternativas debería de ser algo momentáneo y puntual, que puede que este año 2026 sea un poco el año. Yo pensaba que el año 2025 iba a ser una muy buena oportunidad para Russell 2000 y equiponderado. Sí que es cierto que a partir de octubre el equiponderado me ha empezado a dar un poco la razón, pero el resto del año no. El resto del año lo mejor habría sido estar un poco en estas grandes capitalizadas, que al final, si tienen el movimiento que tienen, lo tienen por algo, ¿no? Si la cotización sube como sube, sí que es cierto que en este caso está respaldado por un crecimiento de los ingresos y de los beneficios muy alto. La clave para 2026 va a estar en esa desaceleración del crecimiento de ingresos y beneficios, que sea en línea con lo que espera el mercado o ligeramente superior. El mercado ya espera desaceleración, pues que esa desaceleración sea superior a lo que espera el mercado, y también las inversiones de capital, el famoso CAPEX. Todos esperamos desaceleración de esas inversiones. Si esa desaceleración es menor de lo que esperaba el mercado y los inversores, podría tomarse incluso como algo positivo. ¿Puede entonces para el año que viene seguir siendo la tecnología el motor del crecimiento de las bolsas? Yo lo veo un poquito más complicado. Ni mucho menos las daría la espalda, ni mucho menos. Claro, porque los avispados dirán, claro, es que el año pasado también decías esto. Claro. Pero al final, una cosa es hacer la previsión, ¿no? O tener un poco el mapa, y luego yo, por ejemplo, trato de hacer un poco el mapa a inicios de año, que es un poco lo que he comentado. Creo que puede ser un año un poco más duro por el lado de la liquidez, lo cual no beneficia activos sensibles a ellas, como por ejemplo Bitcoin, como por ejemplo tecnología, y beneficia un poco más pues a que los metales preciosos sigan manteniendo fortaleza, industrial, energético, salud, financiero. Creo que lo pueden hacer bien. El financiero ha empezado el año bien, pero un poco turbulento también con la presentación de resultados. Pero claro, luego esto hay que adaptarlo. Evidentemente, si la tendencia sigue fuerte en las tecnológicas, por ejemplo, estoy viendo una gran diferencia. Por el lado de semiconductores estoy viendo mucha fortaleza. Evidentemente, ¿para qué voy a salirme? No quiero dejar de ganar dinero. Pero, por ejemplo, por el lado del software, sobre todo desde octubre, software ciberseguridad, que también sigo mucho, han tenido más dificultades. Pues evidentemente esto está lastrando al global de la tecnología, pero sí que hay industrias dentro de la tecnología que siguen haciéndolo muy bien. El ETF de semiconductores, por ejemplo. Por tanto, una cosa es tener un poco el mapa y luego tratar de adaptarlo a la fortaleza y a lo que estás viendo. O si hay una noticia, por ejemplo, tema financiero. Yo, sinceramente, el año 2026 lo veía muy positivo para el sector financiero. ¿Qué pasa? Donald Trump quiere imponer el tema del límite de las tarjetas de crédito al 10%, ¿no? Para los consumidores estadounidenses. Esto puede ser un lastre. Ya han avisado JP Morgan, incluso algunos senadores del mismo bando republicano, que podría lastrar un poco la disponibilidad de crédito. Esto podría reducir ingresos en algunas compañías muy ligadas al crédito, ¿no? Por tanto, por ahí, pues sí que es cierto que hay que adaptarlo a lo que pueda pasar en el año. Esto de analizar el año y decir, no, el S&P 500 en 7.000 puntos o en 8.000, pues nadie sabe, y no tiene mucho sentido tampoco fijarnos en eso y ser puristas de eso, cuando en el año es larguísimo y pueden pasar muchas cosas. Más allá de todo esto que comentamos, ¿hay alguna oportunidad o algo que no esté caro? ¿Hay algo que esté
infravalorado, que pienses que esté infravalorado por el mercado ahora mismo? Bueno, creo que dentro del sector salud se han visto cosas muy interesantes. Como digo, creo que evidentemente si me dices sector salud o S&P 500 a 20 años vista, pues hombre, no tendría ninguna duda de que me iría al S&P 500, ¿no? Pero creo que son comentarios un poco más puntuales para el momento en el que nos encontramos y sobre todo el cambio que he visto en los mercados desde octubre de 2020. Creo que el sector energético puede funcionar bien. Vamos a ver también cómo influye tema petróleo, tema todo geopolítica y todos los frentes que quiere abrir Donald Trump, que creo que Donald Trump el año lo va a centrar muy por ese lado, al igual que el año pasado lo centró por los aranceles, por tanto habría que estar pendiente por ahí, pero sobre todo estoy viendo ahí energético, estoy viendo salud con bastante fortaleza, estoy viendo incluso, por ejemplo, dentro del sector financiero, la banca regional, que tiene un gran peso dentro del Russell 2000, pues también por ahí puede haber opciones interesantes. El Russell 2000, que suele tener un buen inicio de año, o históricamente suele tener buenos inicios de año, pues por ahí se observa más fortaleza. Por el lado de metales preciosos, por ejemplo, que un poco es la pregunta, oro, plata, bueno, no podemos valorar si están caros o no. Lo que podemos valorar, por ejemplo, dentro de la plata es un poco si ha repuntado mucho la volatilidad o la demanda también industrial, o por el lado del oro también la demanda pues que se dice siempre de China. Por ejemplo, si analizamos un poco tema liquidez, ¿no? y demás, vemos que uno de los grandes estímulos de la liquidez global no es, en este caso, Estados Unidos, no son las economías occidentales, y que es cierto, por ejemplo, Japón está llevando a cabo grandes estímulos fiscales, no tanto por el lado monetario, pero por el lado China sí que estamos observando que quieren llevar a cabo grandes estímulos por ese lado. Pero claro, son estímulos muy centrados que no salen a los mercados financieros más globales, no sale a Wall Street, no se traslada a esos activos financieros, pero sí que se está utilizando para demandar mucho oro, y esto llevan haciéndolo años, no es nada nuevo en este momento. Por tanto, se prevé que la demanda por ese lado pueda seguir siendo sostenida, y si bien con los metales preciosos hay que tener muchísimo cuidado porque son muy volátiles, cuando repunta mucho la especulación, la volatilidad es un sinónimo de que hay más especuladores y de que por tanto pueden llevar grandes liquidaciones, pero sí que parece que pueden tener una tendencia alcista bastante sólida. Activos como por ejemplo la plata, que han tenido movimientos más parabólicos, pues habría que tener mucha más precaución a la hora de seguir el movimiento del precio y no entrar un poco a lo loco, pero tendencias sólidas al alza como la del oro, por más que pueda desacelerar o consolidar durante un tiempo, la tendencia alcista parece que es bastante sólida. Y claro, algunos de nuestros espectadores pensarán, pero si me habían dicho que el oro era para cuando la bolsa caía, porque está todo subiendo, oro incluido. O sea, ¿hay algo que nos estamos perdiendo aquí o qué? Sí, creo que sobre todo desde los últimos 5 años todo ha cambiado un poco. Al final, ¿por qué repunta el oro, no? Repunta un poco como cobertura quizás hacia esa pérdida de poder adquisitivo. Es algo que la mayoría de ciudadanos se han dado cuenta estos últimos 5 años. Hablamos aquí en España porque pues, lo tocamos en nuestro día a día, pero también en Estados Unidos. Me atrevería de concentrar un poco toda la rama occidental. Desde el COVID, todos esos estímulos fiscales monetarios masivos para evitar que hubiera males mayores, lo que han hecho es que el bolsillo de los ciudadanos cada vez sea más pequeño, ¿no? Tenga una gran pérdida de poder adquisitivo y se ha compensado un poco con subidas de los activos, ¿no? Creo que la diferencia no es entre ricos y pobres, sino entre quienes poseen activos y quienes no poseen activos, que sí, evidentemente los ricos van a poseer más activos, pero los ciudadanos, por ejemplo, que no sabían que tener su vivienda era un activo, pues también se han visto muy, muy beneficiados un poco por la revalorización de patrimonio de la vivienda, ¿no? Por ejemplo, por tanto, es algo peculiar y sobre todo este último final de año 2025 con movimientos más parabólicos. El oro, como digo, lleva teniendo la tendencia sólida ya bastante tiempo, pero la plata, que ha iniciado ese movimiento parabólico, coincide un poco con el final del año 2025, un poco este pico de ciclo que creo que comenzó en aquel momento y que suele ser característico estos movimientos parabólicos en metales preciosos y un poquito más de dificultad por el lado de otros valores. Por ejemplo, aunque el S&P 500 esté en máximos históricos, el Nasdaq no lo está. Si miramos el ETF del sector tecnológico, que era un poco el gran impulsor hasta ahora, está en rango lateral, tampoco ha marcado nuevos máximos históricos. Los 7 magníficos en conjunto tampoco han marcado ese máximo histórico. Por tanto, aunque estemos en máximos históricos en este momento, se está observando una clara rotación bajo el capó, como yo digo, bajo ese numerito del índice. Pues como digo, salud tuvo un buen final de año, por ahí hemos observado fortaleza, materiales básicos, industrial, también hemos observado fortaleza. Por ejemplo, el Dow Jones sí que marcó nuevos máximos históricos, o incluso el sector bancario, del cual se ha beneficiado
mucho el índice patrio, ¿no? El IBEX 35, por esa fortaleza. A nivel regional, ¿qué es lo que esperas, que se podría esperar que creciera más? Puede ser, por ejemplo, el año que Europa al fin, todos los años estamos con esta, pero que al fin bata a Estados Unidos. Puede ser el año de China, que ha tenido un buen año en el 25 y ha empezado el año espectacular. De hecho, los fondos, hoy he revisado los fondos que mejor van en lo poquito que llevamos del 26 y los chinos están arriba del todo, junto con ETFs de defensa y cosas así. O sea, a nivel regional, ¿qué esperamos? ¿Qué podemos esperar? La verdad que me gusta mucho China, también un poco por lo que he comentado, de que China quiere llevar a cabo grandes estímulos y demás. Creo que China me gusta bastante, la verdad, y el año 2025 tuvo un muy buen año. Muchas acciones chinas salieron de la base que llevaban formando desde el año 2022 y me gusta. Creo que podemos observar gran fortaleza por ahí. También estamos observando, por ejemplo, fortaleza por el lado emergentes durante todo el año 2025, un poco beneficiado por esa caída del dólar. Vamos a ver ahí, porque el dólar, aunque a inicios de año pueda seguir teniendo esta dificultad, creo que ligado un poco a más tensiones por el lado de la liquidez o más tensiones por el lado o una liquidez no tan creciente, ¿no? Para este año, podría hacer que el dólar repunte. Estaría pendiente o esperaría un año con sobre todo algo de fortaleza del dólar. Quizás no a inicio de año, pero sí de cara al año entrado. Por tanto, eso no beneficiaría tanto a emergentes, pero aún así estamos viendo como Corea del Sur también está teniendo un repunte muy sólido. Japón, impulsado por los estímulos fiscales y la debilidad de su divisa, que al final sí que es cierto que miramos mucho los índices de otras regiones, pero claro, va en su divisa. Cuidadito, porque, por ejemplo, el yen japonés ha tenido una caída muy grande. De hecho, en estos momentos se encontraba frente al dólar en su nivel más bajo desde julio del año 2024. Por tanto, a la hora de mirar y de comparar con otras regiones, hay que estar muy pendiente del tema divisa, que creo que muchos inversores españoles y europeos se han dado cuenta en el último año, ¿no? Con esa gran caída del dólar. Justo eso lo hablamos hace un par de 2-3 semanas, hicimos un especial, porque es verdad que era el único momento en el que la divisa, o al menos nos hemos dado cuenta de que sí, aminoraba bastante las inversiones dependiendo de en qué divisa tuvieras esas inversiones. Te voy a tener que hacer la pregunta ya ceniza, un poco, porque hemos hablado de que, bueno, puede ir más o menos, podría ser un año en el que todo no parece indicar que haya nada tal, pero claro, cuando viene la caída no avisa. Entonces, si hubiera algo que pudiera hacer romper al mercado, ¿por dónde vendría? ¿Cuál crees que es el mayor riesgo que podríamos tener en este 2026 en los mercados? Yo creo que el mayor riesgo, si hablamos de mercados general, sería un susto por el lado no del crecimiento estadounidense ni el crecimiento de las economías, porque al final ese crecimiento va ligado al consumo y los índices ahora mismo no son consumo, sino un susto por el lado de la tecnología. ¿Vale? ¿Y qué podría ser un susto por el lado de la tecnología? Pues que de repente se frene la inversión en inteligencia artificial o haya algo de eso, porque desde octubre sí que es cierto que hemos visto algunas compañías, me viene a la cabeza Oracle Corporation, que tuvo una caída, no sé si el 50%, no sé exacta, pero más del 40% prácticamente seguro de cara a finales del año, ¿no? Sobre todo desde septiembre, octubre, que marcó ese pico. Evidentemente esas son compañías que estaban un poco totalmente desfasadas. Ahí sí que en esas cosas concretas sí que había una burbuja, porque era una compañía con un ratio deuda-capital del 500% que no tenía ningún sentido, ¿no? Y con unos pronósticos que todo el mundo sabía, porque se han dado cuenta al final, que no se pueden lograr. Entonces ha tenido que haber ajustes. Pero sobre todo el susto de verdad que puede afectar a los mercados, más índices más globales y que puede arrastrar luego a otras regiones, sería un susto por el lado de las grandes. Y para que haya un susto por el lado de las grandes, por ejemplo, para que haya un susto por el lado de Nvidia, tiene que ser que de repente se eliminen esas inversiones de capital, ese CAPEX, ¿no? ¿Eso va a pasar? Bueno, pues sí que se pronostica una desaceleración. Si, como digo, si ya sabemos que va a haber una desaceleración y luego la desaceleración es menor de lo que pronostica el mercado, pues oye, el mercado lo está ajustando muy bien porque está lateralizando y entonces está ajustando sin que haya crash. Pero claro, si de repente hay un susto muy grande por ese lado, ahí sí que se tiene que ajustar mediante un crash. Creo que eso sería un poco lo más peligroso y tratando de hacer así un poco de buscar el cisne blanco, porque el cisne negro evidentemente no lo sabemos, pero por ese lado puede estar. Cosa y si hubiera un cisne negro creo que tiene que ver con Trump, más que tengo esa ligera sensación. Pero sí. Bueno, como ya te digo que nos estamos un poco acostumbrando, igual ya cada cisne negro que pudiera venir del lado de Trump no sea tal. Bueno, para terminar, te tengo que hacer la pregunta que hacemos cada semana a cada invitado en esta temporada. ¿Qué le dirías hoy a alguien que empieza a invertir justo en este momento ya digo, de máximos, que es un poco
complejo. ¿Cuál sería el primer consejo que le darías a alguien que quiere empezar a invertir ya? Lo primero es que empiece. Porque al final yo soy un chaval bastante curioso, me gusta poner mi dinero para aprender en ello, ¿no? Por tanto, creo que se aprende más si tienes puesto algo que si no tienes puesto nada. Porque siempre decimos, primero empieza formándote y luego ya empezarás a invertir. Sí, pero a lo mejor te distraes porque es mucho más bonito mirar TikTok. Las cosas como son. Entonces, pues si pones ya un poco, si pones ya algunos huevos en la cesta, ya dices, pues hombre, primero saber cómo hacerlo, ¿no? Saber en qué plataforma, saber en qué, pero dices, quiero invertir en el mundo, ¿no? Y así, pues trato de diversificarlo más. Bueno, pues inviertes en el MSCI World. Luego ya poco a poco irás aprendiendo de que ahí estás invirtiendo sobre todo en Estados Unidos y que puede haber otras opciones más diversificadas, pero bueno, empiezas y luego ya dices, oye, vale, ¿qué he comprado? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero invertir cada mes? ¿Quiero dedicar una parte de mi sueldo a invertir? ¿Me da miedo porque estoy viendo que todo está muy alto? Pues por ejemplo, hay una estrategia muy interesante si quieres invertir cada mes, pero te da miedo porque está muy alto, es destinar una cantidad, pero invertir la mitad de eso. Y dices, guardo lo otro por si en algún momento hay un momento mejor, ¿no? Que es lo que me está diciendo mi primer análisis. Pero yo creo que sobre todo uno de los principales errores y por el que al final muchos procrastinan y no terminan nunca de empezar a invertir es que no empiezan, ¿no? Evidentemente con una cantidad razonable, que sobre todo ese primero digas, pues bueno, la pongo aquí, no sé si va a aparecer mañana el broker o si va a desaparecer, pero ahí ya vas aprendiendo, vale, pues tarda por ejemplo un día, pues ya aprendes que tarda un día o que tarda 2 días o que aparece y falta una comisión, pues ya aprendes lo que es una comisión, ¿sabes? Evidentemente siempre con cabeza y que sea una cantidad, como digo, que no te quite de comer, pero creo que empezar con ya huevos en la cesta ayuda a formarte más rápido y a sobre todo prestar más atención sobre lo que te formas. Diego Puertas, ha sido un placer tenerte por aquí. Si hacemos una el año que viene, espero que sea parecida a esta, de decir, oye, ¿qué ha pasado? Otra vez lo mismo, porque si no, mala señal, ¿no? Sí, bueno. Sí, de hecho, mi idea sobre todo es que, aunque he comentado que las tecnológicas pueden tener un poco más de dificultad, ojalá sigan con fortaleza, ¿no? Y ojalá Bitcoin también recupere y los metales preciosos también sigan la tendencia. Que todo siga la tendencia, que sería un poco lo más adecuado. Carta a los Reyes Magos tardía. Un abrazo, Diego, nos vemos. Un abrazo. Y nada, a los demás, si os ha gustado esta charla, os ha sido entretenida y habéis aprendido, seguramente lo habéis hecho como yo, pues un me gusta y nos vemos en el siguiente Finet Talks.